debemos ser santos, alabemos al Señor. Todos oyen su palabra, pero no escuchan su voz. Jesús ofrendó su sangre para nuestra salvación. Perdonó nuestros pecados, ábrele tu corazón. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya a Jesús. Aleluya, 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 Jesús me salvó. Aleluya, 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 gloria a Dios. Shalom, la paz del Señor a todos ustedes. Una vez más, hermanos, vamos a alimentarnos de la palabra de Dios. Mira, es fantástico nuestro Dios, porque Él sabe que la vida, la historia es un caminar. Y en el caminar nosotros necesitamos alimentarnos. No es que Dios necesite de ti, tú eres el que necesitas de Dios. Y por eso el Señor te da su palabra que es alimento para el camino, su palabra que fortalece tu fe, fortalece tu vida. Pero recuerda también que la palabra de Dios son promesas cumplidas. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que Dios ha prometido a tu vida, Dios lo va cumpliendo. Y cuando se proclama esta palabra se cumple en tu vida. Nosotros los cristianos no reflexionamos sobre cosas que sucedieron hace 2000 años. No hacemos o no nos quedamos en una arqueología bíblica, sino que esta palabra es pronunciada para hoy, para ti, para el 2018. Es nueva y es una palabra que se cumple. Dios lo que dice lo cumple, pero hay un pequeño detalle. ¿Tú te la crees? ¿Tú crees que esto es para ti? Porque Dios, para actuar, siempre requiere la fe del hombre. Que el hombre se la crea. Si tú te crees lo que Dios te dice, Él lo va a cumplir. Pero si tú permites que la incredulidad se ponga como una barrera, tu misma incredulidad te priva de las bendiciones del Señor. Vamos a escuchar esta palabra. Ojalá la escuches con la actitud de que estás escuchando a Dios, porque Dios te habla a través de la palabra. Jesús es la palabra que se hace carne. Y esta palabra se quiere hacer carne, pero dentro de ti, dentro de tu familia, dentro de tu matrimonio. Vamos a escucharla con fe. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre
con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, qué palabra tan bella el Señor nos entrega. Indudablemente, y es palabra para ti, porque dice que, fíjate, después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios. Jesús nos enseña una cosa: tienes que aprender a leer los signos de los tiempos. ¿Qué son los signos de los tiempos? Son acontecimientos que Dios permite en tu historia, en la historia de nuestro país o en la historia de la humanidad, a través de los cuales el Señor te pide a ti una respuesta. Aquí hay un signo. Juan el Bautista es arrestado. Juan el Bautista es un hombre de Dios. Y Jesús discierne: es el momento de iniciar la misión. Porque, hermanos, nosotros sabemos que nada es por casualidad, que todo responde a un diseño de Dios, que Dios a ti te habla en la historia, te habla en los acontecimientos. Cuando sucede algo fuerte en tu trabajo que te impacta, que te afecta, ahí está hablándote Dios. Cuando a ti te está sucediendo algo en tu vida familiar que impacta, ahí te está hablando Dios. Cuando te detectan una enfermedad, ahí está hablando Dios. Y es que, hermanos, Dios tiene un plan en la historia para salvarte y para encontrarse contigo. Los paganos, los que no conocen a Dios, hay veces son medio simpáticos porque dicen diosidencias. Cuando tú escuches a alguien que habla de diosidencias, es un pagano, o sea, alguien que no conoce a Cristo y que no conoce la fe. Las diosidencias no existen. ¿Sabes qué es lo que existe? La providencia. La providencia, que no es que no nos falte casa, comida y sustento. Eso no es la providencia. La providencia es el plan que Dios tiene para salvarte. Y ese plan Dios lo realiza con acontecimientos históricos. En este acontecimiento de que es detenido Juan el Bautista, Jesús descubre: mi Padre me está marcando que ha llegado el momento de iniciar la misión. Tú tienes que aprender a escuchar, a dialogar, a entender lo que Dios te está diciendo en los acontecimientos. Pero una cosa necesaria para eso es tener el Espíritu Santo, estar en la gracia de Dios. Porque si tú estás en un pecado grave, por ejemplo, viviendo en unión libre, por ejemplo, yendo a limpias con huevo, por ejemplo, poniéndole a una embarazada listones rojos, algo que vas a perder es el discernimiento. Ya no vas a entender por qué te suceden las cosas, ni vas a entender qué es lo que Dios te quiere decir en los acontecimientos. Se necesita la gracia, se necesita tener el Espíritu Santo para descubrir lo que el Señor me está diciendo en la historia. Jesús entiende que la misión empezó. ¿Tú ya sabes cuál es tu misión? Hay una misión para ti. Dice la palabra que entonces Jesús se va a Galilea y empieza a predicar el Evangelio de Dios. Una buena noticia. Una buena noticia es algo que te afecta. Una buena noticia es algo que te levanta, un acontecimiento que va a afectar tu vida familiar,
que va a afectar tu vida personal. ¿Y cuál es la buena noticia que te quiere dar Jesús? Dice, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Hubo un tiempo de preparación en el que Dios ha permitido acontecimientos fuertes en tu vida, enfermedades, dificultades en el trabajo, problemas en el matrimonio, dificultades tal vez con un hijo. Ha habido un tiempo en que Dios ha permitido una preparación. Tal vez en ese tiempo de preparación Dios ha permitido que caigas en pecados graves. No es que Dios haya querido que pecaras, pero te ha permitido experimentar lo que significa que tú lleves tu vida sin Dios y has caído en pecados graves. Pero te dice ya, ese tiempo de preparación se terminó. Viene la plenitud. Dice, el reino de Dios ya está cerca. Ya va a reinar Dios en tu familia. Ya quiere reinar Dios sobre tu sexualidad. Ya quiere reinar Dios sobre tu economía. Ya quiere reinar sobre tu vida matrimonial. Porque si Dios reina, hermanos, todo se vuelve bendición. La desgracia del hombre es cuando Dios no reina en él, sino que reina el príncipe de este mundo. ¿Cómo te das cuenta que no está reinando Dios? Porque en el matrimonio solo pelean, no se entienden. Porque el hijo está en una rebeldía espantosa, odiando, juzgando a su papá. Te das cuenta que ahí no está el reino de Dios. Porque nos la pasamos lamentándonos, quejándonos, e incluso en el trabajo robamos, no trabajamos como tiene que ser, peleamos con los compañeros. Ahí no está reinando Dios. Ahí está reinando el príncipe de este mundo. Cuando vemos nuestra sociedad, tanta corrupción, secuestros, asaltos, todo lo que está pasando, ahí no está reinando Dios. Está reinando el príncipe de este mundo. Y viene Jesús y dice, el reino de Dios está cerca. Buenas noticias, ya viene a reinar Dios en tu familia. Buenas noticias, Dios quiere reinar sobre tu sexualidad. Buenas noticias, Dios quiere reinar sobre tu carácter. Por eso, para que este reino sea realidad en tu familia y en ti, dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esta palabra, arrepentirse, la traducción no me gusta mucho. En griego se dice metanoia. Metanoia significa cambio de mentalidad. Pero tiene una raíz hebrea. La palabra original es hebrea, es teshuvá. ¿La teshuvá qué es? Es orientar la vida hacia Dios. Es darme cuenta que lo que yo he edificado sin Dios, al final sale mal. Termino lastimándome y lastimando a la gente que me rodea. La teshuvá es una acción de Dios con la cual Él te jala. Digo, hay veces le ponen arrepiéntanse, no ese es el sentido. Traduciríamos mejor si dijéramos, vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Que sea Dios nuevamente el centro de tu vida. Que Dios esté en medio de tu matrimonio. Que Dios esté en medio de tus hijos. Arrepiéntanse. Vuélvanse hacia Dios. Y dice, y crean en el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? El Evangelio, hermanos, no son los 4 evangelios. Los 4 evangelios, los 4 libros sagrados que están en la Biblia, poseen el Evangelio. La palabra Evangelio significa buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Jesucristo se ha hecho hombre para rescatarte. Que Jesucristo carga con tus pecados
y los estrella en la cruz para que tú recibas vida, para que tú recibas bendición, para que tú puedas tener una vida diferente, la vida de un hijo de Dios, con esa dignidad y con esa grandeza. Jesucristo es la buena noticia, es la respuesta de Dios a tus sufrimientos. Jesucristo es la respuesta de Dios a tus enfermedades. ¿Cuántas veces has entrado a una iglesia, te has puesto a hablar con el Señor, a pedirle ayuda? Tal vez muchas veces. Tal vez ha habido algún momento en tu casa que en tu habitación, ante los problemas que tienes, le has dicho al Señor: Señor, ayúdame. Y yo te doy una buena noticia. Dios ha escuchado tu oración. Y Dios te envía esa ayuda que tú necesitas. Esa ayuda es su Hijo Jesucristo. ¿Quieres recibirlo? ¿Quieres que la presencia de Cristo esté en medio de tu familia? ¿Quieres que Jesucristo te rescate de ese pecado del cual no has podido salir? ¿Quieres que Jesucristo reconstruya tu matrimonio, que parece que todo está muerto? ¿Quieres que Jesucristo te muestre el plan de Dios para ti en esta vida? Porque si no has descubierto el plan de Dios, piensas que la vida no tiene sentido, te deprimes, te pones triste. Jesús es la buena noticia para ti. Y esta buena noticia empieza a recorrer poblados. Esta buena noticia empieza a ir a las casas. Y dice la palabra que esta buena noticia, que es Jesús, está a orillas del mar de Galilea y se encuentra a Simón y Andrés echando las redes en el lago. Jesús va hoy a tu trabajo, va a tu familia y te dice: sígueme, deja las redes, deja eso que te está atrapando y sígueme, y yo haré que tu vida tenga sentido, te haré pescador de hombres. Señor Jesús, te pedimos, habla nuestra vida, queremos seguirte, queremos caminar por donde tú nos indiques. Danos, Señor, de tu Espíritu Santo. No nos sueltes. No permitas que la incredulidad y la duda ahoguen tu voz en nuestro corazón. Tú eres el Mesías. Queremos volver el corazón a ti. Queremos que nuestra familia te siga, porque tú eres el Señor, Dios en medio de nosotros. A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga y sigan al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Todos alabemos a Dios y amemos a Jesús. Jesús entregó su vida para nuestra salvación. Si tú quieres ser salvo, sigue a Dios, oye su voz. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya a Jesús.